Ajá. de este conversatorio. Les doy la bienvenida cordial, muy buenos días de manera formal, ya iniciamos. Mi nombre es Camila Rojas, yo soy periodista y exalumna UVM, y en nombre de la Escuela de Comunicaciones les doy la bienvenida a esta conversación con la periodista que ya vemos, Mónica Rincón González. Esta charla, este conversatorio, lo hemos titulado Rol de los comunicadores por una sociedad inclusiva y deliberante. Saludamos también a quienes nos escuchan por radiouvm.cl, la radio, por supuesto, de la escuela y tal como lo dice de la universidad, así que los invitamos a comentar en Twitter y escuchar por la radio. Bueno, estamos en el segundo día del Festival de las Comunicaciones, una instancia que reúne a nuestra escuela en diferentes actividades y conecta con los más diversos territorios a través de sus estudiantes y titulados, que somos nosotros, presentes en distintas regiones del país. A continuación dejo con ustedes a quien también ya vemos, doctora Lila Farías, directora de la Escuela de Comunicaciones. Gracias, Camila. Buenos días a todas y todos. Quisiera agradecer su presencia en esta actividad que se desarrolla en el contexto de nuestros 30 años y el Festival Integral de las Comunicaciones. A estudiantes, académicos, invitados y a nuestra expositora, Mónica Rincón. Valoramos el enorme esfuerzo de estar con nosotros a propósito de su agotador trabajo en Estados Unidos. Ya comencé ayer en la inauguración de la Semana de la Escuela y del Festival de las Comunicaciones, que uno de los focos centrales de este encuentro es la actualización disciplinaria. Y hoy es la oportunidad de compartir con una destacada y actual periodista que demostró con creces en la cobertura de las elecciones norteamericanas su profesionalismo y responsabilidad. Cuán importante es que la universidad brinde a sus estudiantes espacios de aprendizaje significativo como este. En estos 30 años hemos tenido la oportunidad de dialogar con muchos expertos, especialistas, asesores, cineastas, gestores, analistas, y estos han sido momentos de pausa dentro de la dinámica docente que han permitido a estudiantes conocer de primera fuente nuevas metodologías, nuevos lenguajes, medios, tecnologías, así como validar también lo aprendido en clases. Nuestras salas son espacios abiertos al entorno. Mantenemos permanente vinculación con medios y organizaciones a través del aprender haciendo. Por ejemplo, la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual desarrolla el talento de sus estudiantes a través de sus proyectos audiovisuales. Periodismo realiza sus talleres profesionales en terreno y cuenta con la radio experimental UVM. Relaciones Públicas aplica las metodologías de aprendizaje más servicio y aprendizaje por proyectos en la entrega de asesoría comunicacional a diversas organizaciones. A nuestra escuela le interesan todos aquellos asuntos en los cuales la comunicación se hace presente, desde lo más cotidiano a lo más complejo, y todo lo que implica la sistematización, estudio y práctica de esta disciplina, eje del comportamiento del ser humano en sociedad. Son temáticas de interés público, el pluralismo, diversidad, inclusión, participación, deliberación, que al discutirse al interior de una universidad le dan sentido y contenido al quehacer académico. Dialogar en torno a estos hace posible ponerlos en común y ser accesibles a personas para su comprensión y socialización. Los medios de comunicación, además de cumplir la función de informar a la población, tienen la responsabilidad de ser vigilantes de la función pública. Deben fiscalizar, investigar, entregar miradas diversas para que la ciudadanía tome conciencia de los problemas que le afectan y pueda ejercer legítimamente su rol. En este sentido es que la formación profesional de los comunicadores en el contexto del entorno y la actualidad que los influye cobra real importancia. Nos interesa que nuestros estudiantes de periodismo, relaciones públicas, cine y comunicación audiovisual
tengan un punto de vista, una opinión que pueda aportar a la construcción de ciudadanía, en el rol que les corresponda, en los medios, en la empresa, en el mercado o en la industria audiovisual. Y queremos que esto sea la base para el desarrollo de las competencias profesionales. La docencia de calidad es una de las fortalezas de las carreras que impartimos, lo cual se ve representado en la identidad profesional que caracteriza a nuestros titulados. En estas 3 décadas, la escuela ha titulado destacados comunicadores que hoy se desempeñan en todos los ámbitos profesionales de sus carreras. El pregrado se ha extendido hacia el posgrado con nuestro magíster en comunicación digital y transmedia. Hemos conformado un núcleo de estudio y en paralelo nuestras líneas de investigación continúan dando frutos. Ayer nos llegó la buena noticia de que 5 proyectos de nuestra SCOM se adjudicaron varios fondos de investigación de la universidad. Qué mejor reconocimiento para este aniversario. De este modo podremos profundizar en temáticas como la educación audiovisual, calidad de la labor periodística, identidad cultural, narrativa, género, flujo y comunicación del conocimiento en el proceso de aprendizaje, tecnología y comunicación organizacional, y así generar nuevo conocimiento que contribuya a la formación de nuestros profesionales y la comunicación social, audiovisual y organizacional. Como plataforma universitaria en la formación de comunicadores de la región, estamos conscientes del rol que le corresponderá a los profesionales que salgan de nuestras carreras. Sabemos que el mundo laboral no es fácil, que es cambiante y complejo, pero estamos seguros de desarrollar en nuestros estudiantes las competencias necesarias para cumplir su misión y ser parte activa de este mundo que evoluciona. Por lo mismo, seguiremos desempeñando responsablemente nuestra labor formativa, siempre a favor de nuestros estudiantes y del entorno en el cual nos desenvolvemos. Muchas gracias. Vamos entonces, después de las palabras de Lila Farías, vamos entonces a lo que nos convoca. Vamos a presentar a nuestra invitada. Mónica Rincón es periodista de la Universidad Católica de Chile y magíster en Ciencias Políticas. Ha desarrollado una destacada carrera en televisión, como ya lo sabemos, actualmente es parte de CNN Chile y Chilevisión. En su más reciente cobertura abordó las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El 7 de noviembre escribió en su Twitter, cito aquí a Mónica, que una mujer rompa el techo de cristal en cualquier país del mundo es motivo de celebración para mí. Por primera vez, una mujer es la vicepresidenta de Estados Unidos. A continuación, dejamos con ustedes a Mónica Rincón y los invitamos a pedir la palabra a través del chat. Esto, como ya lo comentábamos antes, cuando iniciamos, para esto vamos a ir dialogando. Esto es un chat abierto. Por tanto, cuando ella finalice su intervención, las preguntas las van a hacer ustedes mismos de manera oral, tal como si estuviésemos en una sala física presencial. Ahora, salvo estamos en modo COVID, pero esto es un diálogo. Así que las preguntas las van a hacer ustedes mismos. Por favor, Mónica, te escuchamos. Estás muteada, Mónica. ¿Ahí sí se escucha? ¿Ahí sí? Ahora sí se escucha perfecto. Ya, perfecto. Me voy a poner los audífonos a ver si me... no puedo, mejor así nomás, ya. Bueno, primero agradecer la invitación. Ha sido medio complejo coordinarla, bueno, por lo mismo de la pega, ha sido un poco complicado coordinar las fechas porque estuvimos primero, ustedes lo supieron, bueno, en medio de toda la cobertura de la pandemia. Después de la pandemia vino el plebiscito, después del plebiscito las elecciones en Estados Unidos, y las elecciones en Estados Unidos, como ustedes saben, se alargaron, no fue como en Chile, que el mismo día tenemos una resolución y ni siquiera eso, sino que cuando ya la tuvimos tampoco la aceptó el presidente Trump, así es que sigue en desarrollo, pero al menos no nos quisimos volver de Estados Unidos antes de poder decirles quién era el presidente electo,
porque está claro quién es, más allá de los recursos que interponga Donald Trump, pero ese es otro tema. Yo quiero hablar poquito para poder conversar más con ustedes. Quiero contarles cómo veo yo la inclusión en general. Creo que el periodismo tiene varios deberes o varias misiones y siempre hay que tener claro que, ustedes ya se lo han dicho, lo saben, hay 3 géneros del periodismo: información, interpretación y opinión. Y creo que nosotros y nosotras tenemos siempre el derecho de ejercerlos, o todos, o solo uno de ellos, o dos, los que queramos. Depende de nuestras vocaciones, del momento profesional en el que estemos, pero todos los géneros del periodismo son igualmente válidos. Y yo creo que en todos ellos tenemos que tener algunas misiones, como por ejemplo, me parece que siempre el periodismo tiene que buscar informar la verdad, tiene que buscar cuestionar al poder, venga donde venga ese poder, sea un poder que viene desde los grupos económicos, gremiales, sindicales, religiosos, políticos. Creo que no hay que buscar incomodar, pero tampoco inhibirse de hacer nada si es que eso va a incomodar, esa pregunta, ese reportaje, esa información, esa opinión, va a incomodar. No hay que nunca dejar de hacerla, nunca dejar de llevar adelante un proyecto porque vaya a incomodar, porque creo yo que el periodismo que nunca, nunca, nunca incomoda, más que periodismo, es relaciones públicas. Y a mí me parece que son muy respetables las relaciones públicas, pero son otra área. Y por lo tanto creo que en general el periodismo es mostrar algunas cosas que otros no quieren que muestre, y por lo tanto eso evidentemente va a generar en algún momento incomodidad. A veces son temas de corrupción, a veces son discordancias en las historias de vida de las personas que entrevistamos, a veces son problemas sociales que incomodan también a ciertos sectores porque no los han visto, no los han tenido presentes, o porque no tienen la capacidad o los códigos para afrontarlos y solucionarlos. Entonces me parece que esa es una definición importante del periodismo, y creo que el periodismo tiene que hacer visibles cosas que otros no quieren que tú veas o que la gente en general vea. Creo que el periodismo tiene la obligación de democratizar la información. Eso hace más inclusiva una sociedad. ¿Y a qué me refiero con democratizar la información? Tiene varios niveles este planteamiento. Por un lado, poner temas que no están en agenda. Por otro lado, visibilizar fuentes que no están habitualmente, y ahí se va cruzando distintos temas. Por ejemplo, el tema de género. Normalmente las mujeres están menos presentes como entrevistadas que los hombres. En CNN y en televisión hemos hecho un esfuerzo fuerte porque eso no sea así, que los paneles siempre tengan componentes de ambos géneros. Pero tiene que ver entonces con, por un lado, poner temas que no están en agenda, estar atentos a lo que está pasando alrededor, porque es importante, porque si no, no cumples con el rol de informar cabalmente. También llevar fuentes que no están necesariamente presentes y que son importantes, que son relevantes. En cuanto a qué actores participan en una discusión, y no todos están visibles, y también a la composición, así como la clase política, creo yo, tiene que ser representativa, no solo en cuanto a escuchar temáticas de parte de la ciudadanía, sino que en su composición también sea reflejo del país. El periodismo tiene que buscar de alguna manera también eso, que estén todas las temáticas representadas. En ese sentido, escuchar a los televidentes o a los lectores, dependiendo del medio que se trate, al público en general. Entonces, las temáticas, pero también quienes hablan, tienen que ser representativos de la sociedad. No pueden ser puros hombres, porque la sociedad no está compuesta por puros hombres. Entonces, la representatividad tiene que ver no solamente respecto de qué temas se hablan, sino también quiénes los hablan. Y por otro lado, hay una tercera línea, para mi gusto, que tiene que ver con democratizar la información, no solo ya en temáticas, en fuentes, sino que en simplificar temas que son complejos. Y ahí la explicación de los antecedentes de los procesos, de las proyecciones que tienen, y en general explicar en sí los procesos, y ahí entran muchas cosas a jugar. La forma en que presentas la información, desde tener gráfica, hasta la forma en que tú la explicas, en que pones en contexto los antecedentes. Entonces, hacer entendible lo complejo y también, de alguna manera, complejizar algo para que no sea, no quede carente de toda la información. Entonces, tiene dos líneas. Por un lado, tú simplificas procesos que son difíciles de explicar, por otro lado los proyectas y explicas sus antecedentes, y entonces de alguna manera lo has simplificado, pero también le has dado densidad en el sentido de no explicar un hecho, no contarlo en forma aislada, sino que explicarlo con todas sus relaciones. Entonces, si hablamos de la elección de Estados Unidos, hay que explicar por qué es importante en sí para ese país, pero también por qué es importante para el resto del mundo. Creo también que
que es importante tener un espíritu en el periodismo de tratar de ayudar a que se disminuyan todos los desbalances de poder. Para mí, en general, la desigualdad es un tema que tiene que ser eje en la vida de cualquier periodista y en la forma en que realice su labor profesional. Porque cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de clasismo, en definitiva estamos hablando de formas de desigualdad, o sea, de desbalances de poder también, ¿no? De desbalance por entre hombres y mujeres, entre los que tienen más recursos y menos recursos, entre los que son de un grupo étnico y otro grupo étnico, y también lo podríamos llevar al tema de la discapacidad. El mundo en general está construido para la norma, y por lo tanto, si la norma es que las personas caminan, las personas en silla de ruedas, que están dentro de la minoría en ese caso, quedan fuera de la norma y por lo tanto la sociedad no está adaptada ni en su forma de funcionar, ni en sus temáticas para que ellos y ellas estén presentes. Y se tiende además a pensar a todo esto que es un tema de minorías, pero el tema de la discapacidad no es un tema de minorías. En Chile, por ejemplo, son aproximadamente 2 millones de personas que tienen algún grado de discapacidad o que están en alguna situación de discapacidad. Y eso quiere decir, evidentemente, que no son minorías, y si lo fueran, igual tienen que estar presentes. Creo que darle voz a los que no tienen voz es un tema tremendamente relevante en el periodismo, es súper periodístico. Cuando nosotros hicimos el programa Conciencia Inclusiva tenía que ver con mi experiencia personal, pero también tenía que ver con darse cuenta de que un sector muy importante de nuestra sociedad no tenía voz en los medios de comunicación, no tenía voz respecto a las temáticas que le importaban y que nos debieran importar a todos y a todas, pero tampoco tenía voz en el sentido de que nunca eran sujetos de entrevistas, se hablaba sobre ellos, pero no con ellos, no hablaban ellos. Entonces, una de las cosas que hicimos en el programa es que era obligación que tenían, por supuesto, que estar presentes en todos los programas. Nunca en un programa hablamos de ellos y no con ellos. Siempre tenía que haber. Ahora, claro, si hablábamos, por ejemplo, de parálisis cerebral, probablemente tenía que hablar de la mamá o el papá o el hermano, porque esa persona no iba a poder hablar, pero en el resto en general de las discapacidades siempre podía hablar una persona en situación de discapacidad, habláramos de lo que habláramos. Y eso era importante, ¿no? Entonces, me parece que también otra de las formas de democratizar la información es tratar con justicia el lenguaje audiovisual y también el lenguaje verbal y no verbal. Muchas veces nos referimos respecto de grupos o de temáticas con un lenguaje o audiovisual o con un lenguaje escrito o hablado inapropiado. Por ejemplo, si se hablaba de, creo que eso se ha ido superando, pero todavía pasa, si se habla de minusválidos, eso no puede ser. Minusválido tiene que ver con menos valor y se ocupa muchas veces para hablar así de las personas en situación de discapacidad, eso es algo que debiera estar superado. O normalmente cuando se hablaba, por ejemplo, de alguna patología mental, todas las notas en general antes eran todas oscuras, con unas visiones como, incluso visualmente todo era como muy oscuro, muy terrible, y de alguna manera eso era un desmerecer o un estigmatizar a las personas en situación de discapacidad o a las personas que tenían alguna patología mental, ¿no? Entonces, o decir, por ejemplo, que alguien padece de síndrome de Down cuando el síndrome de Down es una característica genética, eso tampoco es aceptable porque tú no padeces, los que nos estén escuchando, de ojos café, ojos verdes, ojos azules, no padeces de pelo rubio, pelo negro, pelo castaño, tienes síndrome de Down, tienes pelo café, ¿no? Entonces creo que finalmente el periodismo tiene que tener como misión entender que es una labor al servicio de otros y de otras, que tiene que democratizar la información en todos estos ejes que les he tratado de explicar, que es como yo lo veo, que es respecto de quiénes dan la información, respecto a las fuentes, respecto a las temáticas, respecto a cómo se presentan esas temáticas y respecto de entender que lo más importante, más que la objetividad, que yo creo que la objetividad es algo imposible, porque todos estamos mediados por experiencias de vida y eso nos hace imposible ser objetivos. Lo que sí es importante es la independencia. Me parece que la independencia es un deber capital de un periodista. Y entonces tú cuando ejerces periodismo de opinión lo separas completamente de la información. Si te afirmas en hechos, o hechos son siempre, da lo mismo qué tipo de periodismo estés realizando, sagrados, la dignidad de las personas también son sagradas, no la puedes pasar a llevar porque estés opinando. Y por otro lado, entonces, creo que es muy, muy relevante el lenguaje, la forma en que lo expresas, lo que vas a decir. Y la independencia, entonces,
no es tan fácil expresarlo, pero quiere decir que tú sí separas lo que tú opines de cómo informas. La independencia implica que tú eres capaz de tener una opinión en contra incluso de aquellas causas o grupos con los cuales simpatizas. Eres capaz de hacer un juicio crítico respecto de ello y eres capaz de informar, incluso si alguien cercano a ti o a lo que tú simpatizas se ve perjudicado por lo que vas a informar u opinar. Entonces creo que la independencia es lo que hay que buscar. La objetividad, muchas veces se confunde la objetividad, creo yo, con la independencia. Y la opinión nunca es objetiva, la opinión siempre es subjetiva. Y además, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo una vez informé, me tocó dar la noticia del funeral de Yasser Arafat. Y esto era en la Mucata, en el lugar central de la Autoridad Nacional Palestina. Y en un momento del funeral yo vi que toda la gente se abalanzaba sobre el ataúd y yo dije que había un desborde de seguridad. Después terminó el funeral y me llamó un académico del Centro de Estudios Islámicos y me dijo, la verdad es que te equivocaste, porque eso no fue un desborde de seguridad. Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dijo, porque hay una tradición entre los pueblos musulmanes de abalanzarse sobre el ataúd para demostrar su pena. Y yo, ay, fui objetiva. No fui objetiva, porque objetivamente eso era una forma de mostrar pena y no un desborde de seguridad. Pero dejé de ser independiente, no, porque incluso si me simpatizaba una causa como la causa palestina, yo dije que eso era un problema. Pero entonces ahí mi objetividad era imposible de manifestarse porque yo estoy mediada por una cultura judeo-cristiana, donde me crié una cultura occidental, donde ese tirarse sobre un ataúd en masa podía ser visto efectivamente como un desborde de seguridad. Entonces fui súper independiente al decirlo, pero no fui objetiva porque estaba imposibilitada de alguna manera de ser objetiva. Ahora, claro, mientras mayor estudio tengamos, mientras más cultura tengamos, es más fácil lograr esa objetividad, pero siempre de alguna manera vamos a estar mediados por lo que somos, por donde nacimos, y claro, mientras más estudiemos, menos te influye justamente algunas condicionantes, pero para los hombres informar o darse cuenta de ciertos privilegios, por ejemplo, por más que intenten, que tienen desde que nacieron, les va a ser difícil, porque cuando uno tiene ciertas cosas, ciertos privilegios desde que nació, son de alguna manera invisibles. Entonces, claro, la objetividad es un anhelo, creo yo, es un anhelo, hay que buscarlo, en las áreas en que se pueda, en las que tienen que ver con información, porque en las que tienen que ver con opinión, imposible ser objetivo, si lo que se busca justamente en la opinión es la subjetividad. Entonces, tiene que ser la objetividad un anhelo y la independencia un deber. Si lo tengo que resumir de alguna manera, la independencia es posible 100%. La independencia es un deber, es posible, no hay nada que te lo impida, salvo el temor de no ser simpático para algún grupo. Eso podría ser o la afectividad, la cercanía afectiva te puede hacer un poco más difícil la independencia, pero si estás dispuesto a los costos que tiene, la independencia es perfectamente alcanzable. Pero la objetividad tiene que ser un anhelo, tiene que ser un horizonte, pero no siempre es alcanzable porque hay veces en que tus mismos como condicionantes, creo yo, te lo pueden impedir, pero yo creo que se tiende a muchas veces confundir la objetividad con la independencia. Creo que eso es lo más importante y también al final de esta conversación quisiera después leerles un poema que para mí es muy importante, pero se los quiero leer al final, de para quiénes tenemos que trabajar. Y yo creo que finalmente siempre tenemos que estar del lado de los que menos tienen, de los que menos tienen en recursos, en poder. Yo creo que sí uno se puede declarar feminista, absolutamente, lo cual no quiere decir que uno vaya a ser activista de ninguna causa, pero hay momentos en que el periodista no puede ser neutral y, por ejemplo, frente a los derechos humanos no se puede ser neutral. Uno tiene que ser neutral respecto de presentar que unos dicen, por ejemplo, que sí se violaron un derecho humano y otro dice que no se violó, y claro, y poner todas las posiciones. Pero respecto de que está mal violar los derechos humanos y cuando eso es comprobado, denunciarlo, no hay neutralidad posible. Respecto al machismo, para mí no hay neutralidad. Es algo que es condenable, sí o sí. Podemos discutir cuándo hay machismo, cuándo no hay machismo, pero si concordamos en que en una situación o en un hecho hay machismo, es condenable y en eso no puedo ser neutral.
Creo que un periodismo, por ejemplo, no puede ser neutral respecto a una dictadura. Sea la dictadura de izquierda o derecha, el periodismo está en la oposición, en ese caso. Ahora, si es un gobierno democrático, no, ahí uno no debiera tener partido. Pero en casos extremos, como una dictadura, sea de izquierda o de derecha, el periodismo siempre tiene que estar en contra de esa dictadura porque conculca muchos derechos, todos, pero uno de los básicos para ejercer el periodismo, que es la libertad de información y la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, creo que hay situaciones extremas donde no se puede ser neutral, como por ejemplo eso, como por ejemplo una dictadura, siempre vas a estar en el otro bando de la dictadura. Si eres periodista no puedes estar en el régimen. O sea, lamentablemente vemos casos en que es así, en que sí están y en el fondo son cómplices de un régimen, pero eso para mí no es periodismo. Y creo entonces, en definitiva, que también un periodista tiene que querer vivir, querer estar en la calle, ver películas, conversar con la gente, tiene que querer leer libros, estudiar constantemente, porque finalmente todo eso que te enriquece como persona, te enriquece como periodista. Kapuscinski decía que un buen periodista no podía no ser una buena persona, y creo que de alguna manera sí. No quiere decir que sean baluartes morales ni nada de eso, sino que buenas personas en el sentido de que te importe lo que le pasa a otro, que te guste estar escuchando, aprendiendo, como debieran ser, y todos los que están estudiando, los que nos están escuchando, deben ser como pequeñas esponjas, siempre abiertos a escuchar, a leer, a saber de nuevas opiniones, no querer siempre reforzarse en lo que a ustedes les parece agradable, en lo que a ustedes les parece como correcto, no querer ir a buscar lo que otros piensan, lo que piensan los que piensan distinto a ustedes, y escuchar música, leer, ver películas, viajar, aprender otros idiomas. Creo que tiene que tener una curiosidad constante y entender el periodismo más que un trabajo como un oficio en el que se tienen que ir perfeccionando día a día. Yo lo siento así, y cada cobertura a mí me da unos nervios terribles, y siento que cada tarea que me asignan es un desafío enorme en el que me tengo que preparar, como si nunca hubiera cubierto algo, siempre, siempre. Así por lo menos lo veo yo. Y creo que ejercemos la profesión más bonita del mundo, la elegiría 4000 veces de nuevo, pero creo que siempre tenemos que entender que esta profesión no la elegimos para nosotros, la elegimos para servir a otros. Y que tiene ciertos costos, pero creo que es súper importante para el rol que cumplen los periodistas y las periodistas en la democracia. Creo que es fundamental. Y quiero abrir ahora a que hagan las preguntas que tengan para hacer. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, por todo lo que compartiste. Te lo agradecemos, y justamente en línea de tomar uno de los pequeños conceptos de los que explayaste. El reporteo es para la gente. Es súper importante destacar eso, que el reporteo es para la gente, y un pequeño ejemplo sobre que el reporteo es para la gente y sobre lo que tú decías de incomodar y poner en entredicho al poder, súper simple, como tip y también cómo se ejerce, cómo se hace. Si se corta la luz, si se corta el agua, y uno va a escribir para la web, para el diario, lo va a despachar para tele, va a despachar para radio, son familias que quedan sin luz, son familias que quedan sin agua. Pensar que hay familias que tienen inyecciones en el refrigerador, por poner un ejemplo. Este es un súper pequeño ejemplo que personifica lo que Mónica decía. Es para la gente, y no son 10 clientes sin luz, son 10 familias sin luz. Es muy pequeñito, pero por supuesto que es en esa línea, es para llevarlo a ese ejemplo. Por otro lado, Mónica, nosotros comentábamos, esta charla tiene la palabra deliberante. Se nos vienen 2 años de elecciones, se nos viene un proceso gigante, muy rico en análisis por lo demás, o sea, se viene un proceso gigante. Y justamente en línea que tú lo decías, antes era el minusválido, antes era la nota oscura con música emotiva, no era la persona, no era el ciudadano opinante. Por tanto, yo creo que eso también se puede comparar con las disidencias sexuales. Ellos, bueno, lo son, porque aún no se cambian las cosas, pero son ciudadanos de segunda clase. La ley ampara a las parejas heterosexuales, a la gente blanca y a la gente, como tú dices, se rige bajo una norma, bajo un estándar. ¿Cuál es el rol que viene el comunicador ahora? Porque justamente, tal como las personas en situación de discapacidad, que emergieron su voz, que salieron, lo mismo pasó con las disidencias sexuales. Ahora
todos están presentes tal como siempre debió ser, y ahí el periodismo y el comunicador tienen un rol importante, que justamente es dar voz a todas estas personas, que sí son ciudadanos de segunda clase y sí quedan abajo ante la ley, que no debería ser, pero ahora se viene un proceso en Chile específicamente que va a poner sobre la mesa todo eso. ¿Cuál es el rol del comunicador aquí ahora, con los constituyentes, con todo lo que vamos a ver? Ahora sí, creo que reinicié el audio, ¿no? Sí. A ver, a mí me parece que es muy importante en todo este proceso ir informando y explicando todos los procesos que se van a producir, y poner de nuevo todas las temáticas delante y encima de la mesa. Cuando hablamos del tema de la disidencia sexual, claro, efectivamente son temas de los cuales también hemos hablado incluso en el programa que hacemos en Conciencia Inclusiva y en los que hablamos normalmente en CNN de manera bien constante y en televisión también, ¿ah? Em, claro que son ciudadanos de segunda clase como también lo somos las mujeres en algunos ámbitos, ¿ah? Total. Bueno, Sí, esa canción de los prisioneros, son ciudadanos de segunda clase sin privilegios y sin opción, bueno, y se me va la letra, obvio, pues soy regia para eso, soy bien Dory para mis cosas, buscando a Nemo, yo hubiera sido perfectamente Dory, absolutamente. Em, Ahora, igual si se hubiera perdido la mamá de Dory, está puesto que la encuentran antes que la de Nemo, porque los hombres son un poco más lentos, sin mala onda, chiquillos para encontrar, ahí se hubiera acabado el tiro de la película, como hizo el chiste, si hubiera sido la mamá de Dory, no la de Nemo, la que andaban buscando. Pero en fin, creo que sí, efectivamente, todavía tenemos ciudadanos de segunda clase en la práctica y que en el papel se supone que no, se supone que somos todos iguales ante la ley, pero después en la práctica eso no es así. Entonces, creo que hay una tarea pendiente importante y por eso tenemos que los periodistas poner todas las temáticas encima de la mesa y cuestionar también a quienes tenemos al frente, sean de izquierda, de derecha, de centro, a lo mismo respecto de ella. Y poner las temáticas y que todos además puedan hablar, ¿no? También las personas de la disidencia sexual que estén presentes dentro de quienes hablan en la televisión, en los medios masivos. Y no dejar siempre el espacio de información a los medios alternativos, porque dentro de esos medios alternativos hay medios súper buenos y hay medios también que no son buenos, y después hay otros medios más alternativos que son, por ejemplo, los grupos cerrados de WhatsApp, que fueron muy utilizados, por ejemplo, en Brasil. A mí me tocó también cubrir la elección de Bolsonaro en Brasil, y de nuevo, ahí había gente que se informaba solo a través de esos grupos, porque se van desilusionando los medios tradicionales, gente de izquierda, gente de derecha, de centro, con pocos recursos, y terminan informándose por esos grupos cerrados, incluso de WhatsApp. Hay gente, por ejemplo, había más de 120 millones de personas en Brasil que sus planes de celular solo tenían acceso a la llamada telefónica y a ciertas redes como WhatsApp y mensaje de texto, y no a las páginas en internet. Entonces no chequeaban ninguna de la información, sino que creían lo que les llegaba a través de sus grupos. Y tal vez si hubieran tenido incluso el dinero para tener planes más caros, tampoco lo hubieran chequeado, se hubieran quedado con esas redes nomás. Entonces ahí hay un tema, tenemos que poner temáticas y personas en pantalla que reflejen la diversidad de la sociedad. Y en ese sentido, en todo el proceso que viene, también tiene que haber, y es lo que hacíamos, por ejemplo, un programa que tuvimos antes del plebiscito que se llamaba, conducíamos junto a Fernando Paulsen, Hoja en Blanco, y lo que hicimos fue explicar qué era una constitución, cuáles iban a ser los temas en discusión. Y no nos estábamos matriculando ni con el apruebo ni con el rechazo, sino con que la gente entendiera bien lo que era una constitución, qué era esto, por ejemplo, el Estado subsidiario, qué cosas iban a discutir sobre el sistema judicial, sobre el sistema político, si presidencial, semiparlamentario, o sea, semipresidencial, parlamentario, porque eso era importante, porque la gente después fuera a tomar una decisión para el apruebo, para el rechazo, pero en forma realmente súper informada. Entonces eso era lo importante para nosotros, que explicar para que la gente decidiera con todas las herramientas. Y en lo que viene, en todo el proceso deliberante, en cada una de las elecciones, es importante que estén todas las voces, no solamente los políticos de partidos, también los independientes, y explicar además en qué consiste en cada una de las elecciones, qué se está jugando en una u otra opción. Y creo que ese va a ser el rol de los y las periodistas en los meses que vienen. Junto con eso, ir contando las temáticas presentes en el país, porque al final todo se va relacionando. Si hay una discusión sobre los temas de corrupción, podemos contar cuáles son las temáticas que hacen que es importante o no la independencia del Ministerio Público, sería relevante o no dejarla en la Constitución instaurada,
qué leyes también los parlamentarios debieran aprobar para que se pudieran perseguir realmente los casos de corrupción, en cuáles sí se avanzó, hay que mantenerlas en esos avances, cuáles no se avanzó. Entonces creo que todas esas temáticas son importantes ponerlas. Por ejemplo, el tema de, hoy día la ley dice que los parlamentarios no pueden presentar ninguna normativa que implique gasto fiscal. Se dice que irrogue, es la palabra elegante, gasto fiscal. Y lo están haciendo. ¿Es constitucional o no eso? ¿Tiene que meterse el Tribunal Constitucional o no? Claro, porque también está el problema de que si cualquiera puede presentar cualquier iniciativa, ¿cómo un gobierno logra ordenarse respecto a los gastos, por ejemplo? Entonces ahí hay puntos en contradicción que las respuestas pueden ser miles, pero hay que poner esas temáticas, las voces en discusión, que se confronten las posturas y la gente se forme su opinión, pero con todos los elementos. Creo que ese va a ser un rol súper importante de aquí a los próximos meses y debiera ser el rol siempre. Lo que pasa es que además venimos con muchas elecciones y muchos procesos de decisión, entonces se agudiza esa necesidad y creo que es súper importante siempre no dejar de lado la mirada internacional. En la elección de Estados Unidos es muy claro, pero podemos verlo muchas veces y por eso a mí me gusta mucho hacer temas internacionales y trabajo en ello. Creo que muchas veces lo de afuera nos sirve para entender lo que nos está pasando a nosotros. Y por eso creo que es importante no dejar de lado los temas internacionales, porque siempre es bueno tener una mirada hacia afuera, más allá de la cordillera, y porque además podemos aprender mucho de lo que no queremos repetir o de lo que sí queremos copiar, porque es una buena forma de solucionar ciertos temas en otros países. Entonces, creo que hay de repente gente que dice, ay, pero ¿por qué le dedican tiempo a las elecciones gringas si es que tenemos tantos problemas en Chile? Bueno, en CNN somos un canal de noticias 24 horas, dedicarle 1 hora o 2 a la semana a temas internacionales me parece que no es un pecado, sino que es algo destacable. Pero bueno, siempre hay distintas opciones y distintas posiciones sobre los temas. A mí me parece y lo defiendo a muerte. Creo que tenemos que tener una mirada también hacia afuera. Es súper importante. Este es un mundo donde se me olvida bien cómo era la frase, pero vuela una mariposa y hay una tormenta, se resfrían en el otro lado del mundo, digamos. Y eso es así. Entonces, Justamente en ese sentido es súper bueno recordar, destacar un poco lo que pasó cuando ya era claro que Biden fue ganador. A Donald Trump se cortó porque definitivamente él estaba fomentando una fake news, estaba dando por hecho algo que no estaba aprobado y los medios tomaron su rol de no ser meros replicadores de información y decir, serás el presidente, serás Donald Trump, pero hasta aquí llegas. Porque sí, ahí yo creo que hay varias posturas y varias formas de hacerlo y me parece que todas son válidas. ¿Ah? En la primera ocasión, nosotros estábamos en la Casa Blanca, logramos entrar a la Casa Blanca en la primera ocasión que él habla, después de las elecciones, en el mismo momento, fue como a las 5 de la mañana hora chilena, el 4 de noviembre, ahí nadie lo cortó porque era la primera vez que hablaba, entonces creo que era importante tener el statement, la declaración que estaba haciendo, ¿no? Era súper importante. Entonces nadie lo cortó. Pero sí se hizo chequeo de datos posterior. En CNN lo hicieron y en las otras cadenas en general también. ¿Qué es lo que pasa? Que como 4 días después él vuelve a hacer una declaración en que vuelve a mentir porque no presenta ninguna prueba. La primera vez podría ser que no tuviera tiempo para tener las pruebas, entonces un poco más relativo, pero él sin ninguna prueba que exhiba acusa fraude. Y hasta el día de hoy no tiene ninguna prueba de ese fraude. Al contrario, lo que han hecho los medios internacionales y nacionales que han ido y han hablado con los oficiales locales encargados de la votación y nadie tiene pruebas de fraude. Entonces, en ese minuto, al 3 cadenas, cuando fueron todos los medios 3 cadenas, lo sacaron del aire y lo interrumpieron al presidente en esa segunda vez que acusa el fraude. Y por un lado, y otras lo que hicieron, CNN lo que hizo no lo sacó del aire, sino que puso un cartón, una wincha en la que decía, estas son acusaciones falsas. Y otras cadenas lo que hicieron fue ir paralelamente a que él hablaba, chequeando datos con gráfica. Entonces se ponían también... Y claro, me parece que es importante, pero eso también se hace en situaciones extremas. El chequeo de datos y el contrastar que alguna autoridad lo que dice es o no verdad, yo creo que eso se tiene que hacer siempre. Si no se hace es una falta de responsabilidad. Pero sacar a un presidente del aire, porque algunos decían, ay, bueno, pero acá no lo hacen, o en, no sé, Perú no lo hacen, en Venezuela no lo hacen, no sé qué, es que eso se hace en situaciones críticas. Ya cuando alguien está desconociendo el resultado de una elección, es algo crítico, pero cuando alguien está dando una opinión o está diciendo algo que no te parece, lo que corresponde es el chequeo posterior, no sacarlo del aire. Me parece que es una opción válida, pero ya cuando estás atentando contra la validez de una democracia o de una elección. Claro,
no es algo que tú haces todos los días. De hecho, fue una decisión excepcional de los medios. No es algo que los medios hagan todos los días ni frente a cualquier cosa que te parezca que es mentira. De hecho, el presidente Donald Trump ha estado hablando en todas las cadenas de televisión durante 4 años con un nivel de falsedad o de mentira que no se le conoce a ningún otro presidente en ningún otro país. O sea, es muy difícil encontrar a alguien a ese nivel. O sea, algunas cadenas contaban el promedio de mentiras al día y uno contaba, por ejemplo, 23 en un momento. Entonces, y ha estado hablando con libertad en todos los medios. Lo que pasa es que después se hace chequeo y se puntualiza lo que no es verdad. Pero sacarlo del aire es algo que se hace ya en unas condiciones extremas, no es algo cotidiano, que es como, por ejemplo, el segundo desconocimiento del resultado de una elección. Ahí, en el fondo, y el segundo alegato de fraude, no el primero. Entonces, creo Vamos a ir que... ahora con las preguntas, justamente que ya tenemos todo esto sobre la mesa. Importante destacar entonces el rol que viene ahora. En 2 años tenemos elecciones, proceso constituyente y siempre con la mirada internacional. Invitamos entonces a hacer preguntas. Vamos con Valentina España, perdón, primero. Valentina, pedimos enciendas tu cámara y por favor tu pregunta o tu aporte a este diálogo. Hola a todos, gracias por darme la palabra. Hola Mónica, espero que estés muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo han Valentina, influido el ¿cierto? tema de las... Sí. Mi pregunta es, ¿cómo han influido el tema de las redes sociales en el último tiempo? Esto es con respecto a la información de contingencia, la instantaneidad que hoy día tiene la noticia, producto de las publicaciones en las redes. A ver, encuentro súper buena tu pregunta, Valentina. Influye mucho y tenemos que tratar de que influya en lo que es importante, que influya en lo que no, no. La parte positiva primero. La parte positiva es que me parece que los ciudadanos pueden poner ciertos temas en discusión que a veces se nos escapan a los medios. Entonces es una cosa positiva, que hay que poner atención a lo que nos están diciendo, que no estamos reflejando en pantalla. Sabiendo que es un grupo el que tiene redes y el que habla y es activo a través de las redes, no todo. Otra cosa es que permiten también a los ciudadanos interpelar a las autoridades y nosotros estar captando esas interpelaciones, ¿no? También permite una información más rápida. Cuando estoy en la calle, por ejemplo, reporteando una elección, me sirve mucho que, no sé, el New York Times postee inmediatamente una declaración que yo me demoraría más en tener a través de una información de un video que llegara a mi canal y después mi canal me avisara que llegó ese video y te das cuenta, entonces de inmediato yo puedo estar despachando en vivo sin tener que parar de despachar y ponerme a ver los canales de televisión norteamericanos en vivo. Y yo puedo estar mientras despacho y mientras está hablando el conductor, estar chequeando las redes sociales de medios serios, comprobados, y tener más información para entregarle a los chilenos. Entonces, nos permite informarnos más rápido, ver qué están diciendo las personas, entendiendo que es un grupo de personas. Nos permite también esto que te decía yo, recoger las interpelaciones a las autoridades, y creo que todo eso es positivo. Lo negativo es que hay una tentación también de llegar rápido y replicar de inmediato las informaciones que están en las redes, y eso no puede ser, porque primero tienen que pasar por el proceso de chequeo de los medios. No se puede replicar una información sobre hay un incendio en tal lado si tú no tienes realmente chequeado a través de ir a ver en el lugar o bien tener, no sé, la comunicación con un bombero del lugar o con un vecino del lugar. Si tú no has chequeado la información, no puedes darla. Simplemente no puedes darla porque alguien dijo que pasó tal cosa. Vimos muchas equivocaciones con eso, o muchas equivocaciones que estuvimos a punto de cometer en el estallido social también, a través de gente que nos dijo, por ejemplo, esta persona falleció, esa persona no había fallecido en medio de una protesta, y por eso creo que es mejor llegar segundos que primero pidiendo disculpas. De verdad creo que es mejor. Ojalá llegáramos primero y sin tener que pedir disculpas, pero si no hay certeza de eso, entonces hay que esperar. Por ejemplo, fuimos en CNN Chile y Chilevisión, fuimos los primeros en contarle a los chilenos que CNN proyectaba, que es algo que se toma como bien definitivo, a Joe Biden como presidente electo. Sí, fuimos los primeros. Pero no podemos equivocarnos en ser primeros y llegar y después tener que pedir disculpas. Una información tiene que ser chequeada y cuando la teníamos chequeada la entregamos. Si fuimos además primero, maravilloso. Eso también es importante porque tiene que ver con entregar información de manera oportuna y no 5 días después. Pero creo que entonces no se puede, y lo otro que tampoco se puede hacer es renunciar a ejercer el rol editorial de decidir qué es lo periodístico y qué es lo que la gente necesita saber. No puede ser que lo que tiene más cliqueos, así sea, no sé, a ver,
si el vaticino que hace el oso panda del zoológico de Beijing es lo que respecto de la elección norteamericana, es lo más cliqueado. Me parece que no podemos decidir como medio de comunicación que eso es lo que vamos a poner abriendo el noticiero. Si es que ese día nos parece que lo más relevante es, por ejemplo, cuestionamiento de Trump a las elecciones. Entonces, será el oso panda lo que tiene más cliqueos en las redes sociales y lo más replicado en Twitter, pero no podemos poner eso como la nota 1. Sería renunciar a ejercer la labor del periodismo de jerarquizar, de informar, de decir qué es lo más relevante, ¿no? Que es algo que hacemos a nombre de los ciudadanos y en lo cual no podemos equivocar, está bien, pero no podemos renunciar a ejercer esa labor y derivarla no, fíjate que fue lo más cliqueado esto, entonces eso abre el noticiero. No. Entonces creo que tienen cosas, y lo otro también importante es entender, creo yo, que las redes sociales son, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lo que sea, son espejos. Los algoritmos que hay en las redes, ustedes lo saben, Google también, todo, están construidos en bases a algoritmos que nos devuelven como información lo que más nos gusta, lo que más nos asusta o lo que más rechazo nos produce para que sigamos cliqueando, sigamos buscando y permanezcamos mayor cantidad de tiempo y con mayor habitualidad también de acceso a esas redes. Entonces las redes son al final formas de construir tribus en las cuales nos seguimos en el fondo permaneciendo e insistiendo en lo que nos asusta, lo que nos espanta, lo que nos gusta, y por lo tanto son espejos en los cuales nos reflejamos al final las redes sociales. Esos son. Y no es casual lo que nos devuelve Twitter como lo más destacado sobre un tema cuando buscamos, o las personas como fuentes de información que nos entrega Twitter, no es casual. Entonces, si las redes sociales son espejos, los medios de comunicación tenemos que ser constructores de ventanas, donde la gente no se ve a sí misma, sino que mire para afuera. Y por eso a mí me gusta mucho esta metáfora de las redes son espejos, los medios tenemos que ser ventanas, en donde la gente ve hacia afuera y le provoquemos curiosidad por lo que está pasando, y no solamente por seguir en estos grupitos que son a veces súper confortables, entre gente que piensa todo lo mismo, o bien que te enfrentan con tus antagonistas, entonces es atractivo porque entras como a pelear con esos otros. Y por eso creo que las redes sociales tienen cosas buenas y malas, pero las redes sociales son una cosa y el periodismo es otra cosa. Los periodistas y los medios tienen redes sociales, pero no son redes sociales, son medios de comunicación. Muchas gracias. Camila, enciende tu micrófono. Perdón. Decía que gracias a Valentina por su pregunta y a Mónica por su respuesta. Vamos ahora con Daniel Tapia, que encienda su cámara y quien por favor se una al diálogo. Daniel. Perfecto. ¿Cómo está? Buenos días, Camila. Y también a Mónica desde su lugar. Primero mencionar lo que usted me dijo del tema de la inclusión. Yo en el Festival de Viña del Mar, yo creo que hace más de 20 años, conocí a una persona que tiene problemas ya de discapacidad, pero gracias a ello él está trabajando, se llama Joan Hernández, y con la cobertura que hizo no solamente hace como más de 20 años en el festival, sino también fanático de Elvis Presley, ha tenido buenas coberturas del tema que él trabaja. O sea, el periodismo, también la inclusión en el periodismo está en la actualidad. Y la segunda pregunta, si yo quiero hacerte una pregunta, es sobre del tema de los Estados Unidos. ¿Cómo va a influir Chile con el triunfo de Joe Biden? Si el presidente Piñera, porque hemos visto que estuvo en Chile cuando estuvo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿y cómo va a influir el tema de nuestro país con el gobierno de Joe Biden desde el 20 de enero cuando asume la presidencia? ¿Se escucha? No se escucha Mónica, por si acaso. Sí, yo te escucho. Ahí sí, ahí sí. A ver, bueno, tú mismo contestabas lo de la discapacidad, que claro que tiene un rol el periodismo, por eso prefiero dedicarme a lo de Estados Unidos, porque lo primero era un comentario más bien tuyo que me parece súper relevante, pero que yo había tocado antes en la intervención.
creo que nos influye, a ver, Latinoamérica va a seguir siendo un tema de segundo orden para la política exterior de Estados Unidos, no hay que ilusionarse en aquello. Lo que sí yo creo que vamos a ver diferencia es que vamos a ver un gobierno de Estados Unidos tratando, creo yo, de buscar más soluciones en Venezuela, menos antagonista y tratando de buscar más caminos de alguna manera de diálogo, para algo que yo igual, le molesta a quien le moleste a estas alturas, yo califico como dictadura. Pero de una dictadura hay varias formas de salir y creo que Biden no estaría por una intervención militar, algo que Trump, si hubiera podido, también hubiera estado dentro de sus alternativas, no estaba fuera de sus ideas. Pero no tenía mucho poder práctico para hacerlo, era bien difícil de concretar, creo yo, pero me parece que vamos a tener una política exterior hacia Venezuela, tratando de buscar alguna solución de diálogo. Respecto a Chile, igual vamos a seguir siendo un país de segundo orden, eso es un hecho. Demócratas a todo esto que también han sido bien críticos de los tratados de libre comercio, pero a estas alturas uno puede prever que si ya ni Trump cuestionó el tratado de libre comercio con Chile, tampoco lo va a hacer Biden, evidentemente, menos. Aunque si no me equivoco, Biden votó en su minuto en contra del tratado de libre comercio con Chile, pero creo que eso ya es algo que está como comprobado que no le ha traído ningún perjuicio, sino que al contrario. Pero creo que va a influir en otras cosas más a nivel global. Creo que Biden va a tener una postura, tienen que tener todos, una postura medio firme con China, porque es bien impopular tener una postura que no sea firme con China, pero me parece que no va a buscar antagonizar como lo ha hecho hasta ahora Donald Trump. Y en ese sentido, creo que hay menos riesgo de una nueva guerra comercial con China, estando en la presidencia Joe Biden, que con Donald Trump, que hubiera ido extremando cada vez más las posiciones. Y sabemos que China es comprador de cobre de Chile, el principal, y por lo tanto, si le va mal a China, bueno, le va mal a todo el mundo para empezar, porque es como uno de los motores junto con la Unión Europea y Estados Unidos del crecimiento económico del mundo. Pero a Chile le toca particularmente, si le va mal a China, le toca a Chile, y por lo tanto, creo que en ese sentido las cosas van a estar más calmadas. Y creo que a nivel global también es importante algunas cosas. Una de las primeras tareas que va a tener cuando llegue a la presidencia, ha dicho Joe Biden, es volver al Acuerdo de París. Creo que para todo el mundo es importante que Estados Unidos esté en el Acuerdo de París y se comprometa con reducir las emisiones para todos, o sea, para todos los países debería ser importante. Va a volver a la Organización Mundial de la Salud, cosa que es importante. A todos nos importa que todos los países trabajen en controlar la pandemia de manera comprometida, el COVID, ¿no? Entonces, a todos nos afecta que llegue o no llegue gente del extranjero con COVID, que la economía de Estados Unidos se ralente porque se demora mucho más en enfrentar la pandemia o no, es algo que nos importa. Entonces hay que reconocer que tenía buenas cifras Donald Trump antes de la pandemia, pero también muchos se preguntan si él no enfrentarla más duramente desde un comienzo no ha terminado alargando este episodio del COVID en Estados Unidos, que está con cifras récord, está con las UCI súper copadas. Cuando yo me fui, me acuerdo que la última vez que informé, hace 2 días, habían tenido 5 días con sobre 100.000 casos de contagios diarios. Entonces, debiéramos tener un afrontar de manera más decidida la pandemia en Estados Unidos. Entonces, otra cosa que también me parece positivo, lo del Acuerdo de París, volver a la Organización Mundial de la Salud. Creo que las instancias internacionales de crédito, en donde influye Estados Unidos, debieran tener una mirada más favorable también a América Latina, lo que mencionaba también de Venezuela. Y en general, me parece que el que llegue a la Casa Blanca un presidente, incluso más allá del partido que tienes, esto ya es una cosa de personas incluso, que esté comprometido con una forma más civilizada de relacionarse, en que el otro, el que está al frente, es un adversario político, pero no es un enemigo, en donde no se hable de manera misógena, racista, respecto de las mujeres, respecto de los inmigrantes. Bueno, también las políticas migratorias nos van a influir, porque si alguien, o sea, de Chile quiere irse a vivir a Estados Unidos o no, eso influye, quién está en la presidencia y qué normas también tiene. Decía, fíjate, cuando fui a hacer un despacho al memorial de Martin Luther King, una de las frases decía que la democracia implicaba un compromiso con todas y con todos, en todas las partes del mundo, y que implicaba un sentido ecuménico, pero no desde el punto de vista religioso, lo decía él, sino desde el punto de vista de sentir que lo que le pasa a alguien en otro país nos influye a todos y a todas. Y creo que sí, que tiene que ser así. Por lo tanto, hay muchas cosas respecto del racismo, el feminismo, respecto de los migrantes,
respecto del respeto de las del juego democrático, de las reglas del juego democrático, que van a ser más consideradas con un presidente demócrata, sin hacernos la ilusión de que va a pasar a ser prioritario de América Latina, porque eso nunca va a ser así en ningún presidente, pero creo que hay un cambio de tono, un restaurar heridas en un país como Estados Unidos, que va a ser importante, aparte de lo que mencioné del cambio climático, de la Organización Mundial de la Salud, de la relación con China, que podría ser una diferencia. Gracias, Mónica, por tu respuesta. Solamente agregar que averigüen a todos los presentes, averigüen, googleen un poco más del Acuerdo de París, porque infórmense de eso, porque justamente refleja el gobierno de Donald Trump, que se salió de eso, y refleja lo que va a ser, lo que dice, lo que promete Biden. Lo refleja mucho. Es un muy buen tema el Acuerdo de París. Bueno, en apremio al tiempo vamos a seguir avanzando. Mónica, en apremio al tiempo, justamente las respuestas más acotadas. Esperamos claramente repetir la instancia, está muy bueno el diálogo, muy bueno el conversatorio, así que vamos a continuar. Por favor, la siguiente pregunta, con cámara prendida, por supuesto, y Fabián, te invitamos entonces a unirte a este diálogo. Bueno, buenos días, Mónica, espero que estés muy bien. Bueno, mi pregunta va sobre un punto de vista más general. Cuando tú estabas reporteando en las elecciones de Estados Unidos, ¿se veían más reporteros hombres que mujeres? ¿Y qué te parece eso a ti? Gracias. De nada. ¿Se escuchó, No, cierto? sí, se escuchó. La verdad que no. La verdad que se veía bastante parejo el número de mujeres y hombres. Tal vez un poquito más de hombres todavía. Pero no, estaba bastante parejo y me parece súper bien. El mundo está compuesto de hombres y mujeres igualmente capaces porcentualmente en todas partes del mundo. Entonces me parece bien que esté. Ahora, lamentablemente todavía, aunque eso ha ido cambiando en los espacios de poder, de decisión editorial, y todavía en los programas políticos tiendo a ver más, incluso en Estados Unidos, más hombres que mujeres en los espacios más relevantes de decisión, y en Chile también. Entonces, claro, me gustaría que eso fuera cambiando cada día más y que el mundo fuera paritario, porque el mundo es paritario, y que fuera paritario entonces también en las instancias de poder y de decisión. Todavía tienden a mandar más hombres que mujeres a algunos temas más duros o más violentos, más complejos. Lo vi poco en Estados Unidos, vi un poquito más de hombres, sí, pero la diferencia cada vez se va cerrando más y me parece importante que sea así, para que estén todas las ópticas representadas en los espacios de poder y en todo. Pero todavía hay un techo de cristal muy importante y uno lo ve, y en Estados Unidos uno lo vio, por ejemplo, cuando hay tanta conmoción porque Kamala Harris es vicepresidenta, es porque es la primera vez que ha habido una vicepresidenta. Además, se agrega el tema que ella es hija de inmigrantes, de una persona de Jamaica y de otra de la India, y además es de cara y cuerpo, y ella dice afroamericana, ¿por qué? Porque claro, su papá es de Jamaica, entonces alguna gente me decía, ¿por qué dicen afroamericano si es de Jamaica y de la India y no, su papá no son de África? Bueno, porque resulta que ese jamaicano en algún minuto vino su tatarabuelo, su abuelo vino de África, por lo tanto ella misma se autoidentifica como afroamericana, porque sus raíces finalmente vienen de allá también. Entonces, bueno, más allá de esa discusión, el que una mujer llegue a la vicepresidencia es un hito, y qué triste que sea un hito, porque ojalá fuera normal, pero no es así, es la primera vez. Nunca ha llegado a la presidencia, y recién está llegando a la vicepresidencia por primera vez. Entonces quiere decir que todavía hay mucho por hacer, bueno, ahí y en todas partes del mundo, ¿no? Justamente ya se baraja, ya analistas internacionales ya proyectan que quizás la próxima dupla va a ser Harris-Obama, quizás viene Michelle Obama, o sea, también justamente hay un periodo muy bueno en análisis en lo que va a ser esto. Se Yo creo que eso es especula. mucho optimismo, ¿eh? Yo no me imagino una dupla, bueno, capaz que me tenga que tragar mis palabras, ¿eh? Capaz que me tenga que tragar mis palabras, pero me cuesta pensar en dos mujeres, o sea, con suerte, una mujer y un hombre, creo yo, es más realista, la verdad. Ojalá que me equivoque, Vamos a ver. pero me cuesta pensar en dos mujeres y dos mujeres afroamericanas. Lo veo difícil en Estados Unidos todavía, lo veo difícil en Chile, incluso lo vería difícil si tuviéramos ese sistema de presidente y vicepresidente. Lo veo, y además que hay muchos sectores a los cuales quieren apuntar con el electorado, y que buscan duplas que apunten a un círculo más amplio. Me encantaría que no fuera así. Hay otras mujeres que han tenido mucha relevancia,
como Stacey Abrams, que fue una mujer que en Georgia fue clave para la campaña y que fue casi gobernadora y que yo les aseguro que va a tener un rol en el próximo gobierno. O sea, es una figura que va a ser clave en el próximo gobierno porque ha hecho un trabajo, también es afroamericana, impresionante, pero... Y yo creo que van a empezar todas las peleas además entre los demócratas porque como es un gobierno como Biden no va a repostular, y siempre lo dijo porque tiene una edad más avanzada, es el presidente más viejo que ha llegado a la presidencia, él mismo dijo, y eso hace que se despierten las ambiciones también de todos, así que ¿cuánto espacio le van a dar a Kamala Harris? No sé, hasta ahora es harto. Veremos. Gracias, Mónica. Nuevamente vamos con José Torres. Con José, tu pregunta, te invitamos a unirte, cámara encendida y por favor, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, Mónica. Encuentro muy asertivas sus palabras, sobre todo en lo que tiene que ver con el periodismo, en la búsqueda del bien común y con todo esto que tiene que ver con contrastar las fuentes, mostrar lo que, como decía la compañera Camila, las realidades. Y en lo que va en la línea del trabajo que hace usted justamente con los estereotipos que existen en la televisión, los estereotipos que existen en los noticiarios, en lo que ha hecho usted que se sale como de estos estereotipos con este programa de situación de discapacidad, con esto que hace en las noticias en CNN y lo que hace también algo Chilevisión. ¿Qué opina usted sobre el periodismo de interpretación? Entendiendo por que no es dar una opinión, sino hacer un mensaje entendible en esto que está muy en boga con el estallido, lo que es la comunicación estratégica, hacer un mensaje entendible porque la mayoría de los canales utilizan términos que un crimen prescribió, pero no dicen que ese proceso terminó. La gente y en ocasiones la alejan. ¿Qué opina usted sobre lo que es acercar a la gente el periodismo en sí como como un mensaje más entendible y también el resabio que quedan de estos estereotipos medios ochenteros, medios noventeros de estas noticias como en Crónica Roja, que también hace mucho hablaba Walter Lippmann de los estereotipos y lo que es la opinión pública. Muchas gracias. Bien. Ya.